Abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el contexto no ha cambiado mucho, pero por fin llegamos a ese día señalado en rojo en el calendario. Es día 16 de marzo, cita con la FED, cita con Jerome Powell. La inflación sigue en esos máximos de 40 años, la tensión geopolítica sigue de fondo, pero es el momento en el que por fin el Banco Central americano va a comenzar a actuar para tratar de frenar esa inflación que terminó por no ser transitoria. ¿Cómo encaras esta sesión? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, sí, como dices, hoy nos toca a todos pendiente de Powell. Veremos descontado, más que descontado por el mercado, está una subida de 25 puntos básicos para la reunión de hoy. Veremos el mensaje que da, si el mensaje es más agresivo o no, en línea un poco con también lo que recibimos del Banco Central Europeo la semana pasada, que fue un mensaje también un poco más agresivo. Datos de precios que pueden apoyar a lo mejor un mensaje que no sea tan agresivo sería pues los datos que conocimos de los precios de producción ayer, que aunque en términos anuales está en torno al 10%, en términos mensuales recortó una décima y luego, bueno, pues ese recorte del precio del crudo que venimos teniendo en las últimas sesiones, ¿no? que está ahí rozando al nivel de $100, arriba o abajo, ¿no? Nada que ver con los 150 o 130 que bueno, pues vimos y 150 que se pronosticaba la semana pasada. ¿Qué tenemos en mercado? Pues tenemos un entorno bastante de incertidumbre y volátil, ¿no? El sentimiento vendedor sí que es verdad que se ha instalado en mercado, más que nada, bueno, pues sentimiento de esa incertidumbre propiciada por el conflicto bélico que, bueno, pues no sabes al final cuánto va a durar, no tienes control sobre ello y entonces eso te hace estar cauto y un sentimiento, bueno, pues de protección, ¿no? Hacia tus inversiones. Esto se ve reflejado, pues bueno, pues también en los índices que hemos conocido de sentimiento, tanto por el lado de Europa, en Alemania, el índice ZW que registró cifras muy negativas, mucho peor de lo esperado, y también en Estados Unidos con la confianza del consumidor conocida la semana pasada en niveles no vistos desde 2011. Y también ayer que conocimos el índice manufacturero, el Empire, que bueno, registraba cifras negativas no vistas desde mayo de 2020, con lo cual bueno, ese sentimiento está ahí. No obstante, también existe una cierta esperanza, por así decirlo, ¿no? En los inversores, ya que sí que ha habido salidas de fondos de renta variable europea, pero no así en términos de renta variable global o renta variable de estadounidense y en emergentes. O sea, yo creo que puede decirse que estamos todos en un stand-by, en mirar a ver lo que puede suceder, ¿no? Principalmente con el conflicto bélico, seguido, bueno, pues en términos macro con la Reserva Federal. No olvidemos también que hoy es la fecha en la que en Rusia tendría que hacer frente a una serie de pagos y se está también descontando por mercado que bueno, pues posiblemente haga un default. Y luego por el lado micro, ya que me parece que nos olvidamos de las empresas, ¿no? Que es realmente pues también lo que bueno, pues nos lleva a invertir los beneficios empresariales en bolsa, pues tendremos a ver las cifras de Inditex, a ver qué nos cuenta sobre el impacto que puede tener esa salida de Rusia y a ver si bueno, nos dan unos objetivos o un guidance de la compañía, ¿no? Entonces tenemos bastantes frentes abiertos en mercado y bueno, sin olvidarnos del repunte del COVID, ¿no? que ha aparecido en China y ese cierre de esa región de China que bueno, pues nos hace revivir situaciones que no queremos que se repitan, ¿no? De hace 2 años.
dibujo completo, absoluto de lo que parece una crónica anunciada o de lo que se va a ir dibujando a lo largo del día. Araceli, apuntabas como el mercado atiende, por supuesto, a todos esos factores, pero también está ese vencimiento de la deuda en Rusia. En dólares, el gobierno, el Kremlin, ha señalado que no va a tener problemas para pagarlo. Fitch, sin embargo, habla de un default inminente, y lo que es que los inversores están con máxima expectación viendo a ver si se cumple o no, porque más allá de la deuda soberana también está esa deuda de empresas rusas como Gazprom, Lukoil, Sberbank. Quería preguntarte, de alguna manera, ¿cuál es ese escenario que se puede abrir de cara a ese default o qué rondaría, ¿no?, si realmente no se llevase a cabo ese pago, que por otra parte creo que puede extenderse en el aplazar? Bueno, pues sería, como dices, un poco de efecto dominó, ¿no? Falta de pago del gobierno ruso, que también afectaría al resto de empresas, y bueno, pues ya si quieres afectaría a los tenedores de esas empresas, tanto fondos como particulares. No sé, espero que bueno, pues por el bien de esos tenedores no se produzca. Luego lo que podemos ver también como segunda derivada es el poder, entre comillas, ¿no?, que puede tener Rusia, o cómo le han afectado todo este tipo de sanciones, porque el pago de esta deuda también estaría muy condicionado por la ayuda, ¿no?, de sus potenciales socios, como puede ser China, que yo creo que ya se está poniendo un poco de perfil para no dañar tampoco su economía y sus relaciones comerciales. Así que, bueno, veremos un poco a ver cuál es el camino, ¿no?, que toma para no hacer ese default, y un poco dar de cara a la galería esa fortaleza aún de su economía, y que puede hacer frente a todas estas sanciones que se están poniendo en marcha. Así que, bueno, también veremos un poco a ver qué es lo que ocurre por ese lado, ¿no? Un poco más te puedo decir en cuanto al default de Rusia. También otro de las grandes referencias es uno de los gigantes del IBEX 35, es Inditex. Va a presentar resultados, la compañía que además está registrando un año importante con cambio en su cúpula directiva. Finalmente los mandos caen en manos de la hija del fundador, Amancio Ortega. Presenta cifras, pero quería preguntarte, más allá de lo que te pueda parecer la compañía como tal, ¿cómo ves a ese sector consumo que se ha visto tan lastrado, ¿no?, tras el COVID, tras esa falta de movimiento en la calle? También, ¿no?, de nuevo parece que llega la presión por parte del mercado asiático. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, pues realmente el sector consumo, bueno, está pues relacionado con toda esta incertidumbre que estás mostrando, y un poco pues con las previsiones o expectativas de que bueno, vayamos a entrar en una recesión, o en la palabra de moda que es la estanflación, ¿no? Bueno, realmente si miras a los mercados, sí que en el mercado de renta fija parece que se está descontando de esta inminente recesión, con un aumento de tipos de interés que llevaría pues a una bajada del consumo, una presión de precios que, bueno, pues que no ayudaría tampoco al consumidor, ¿no?, a salir a gastar. En este sentido, pues empresas que tengan poder de fijación de precios sí que se tendría en este entorno, ¿no? Serían un poco las ganadoras, entre comillas, en este entorno. En cuanto a empresas pues más de retail, pues serían las perjudicadas. No sé si Inditex englobarla en sector ya más lujo o no, porque realmente yo considero que el sector lujo tiene poder de fijación de precios, y el segmento al que se dirige pues tiene una propensión al consumo que no de esos ítems, de esos artículos que no sería dañado, ¿no? En este sentido, bueno, pues Inditex siempre se ha comportado mejor que sus homólogos en retail, como puede ser H&M, y bueno, pues nos queda un poco si la hija de Amancio Ortega seguirá esa hoja de ruta, o seguirá ese buen comportamiento que Pablo Isla le llevó a Inditex. Entonces, bueno, sí que se afectaría al sector consumo por todos estos condicionantes que estamos
estamos diciendo en cuanto a política monetaria, en cuanto a inflación, en cuanto a bajada del crecimiento, pero bueno, veremos cómo lo lidia con ese modelo de negocio, ¿no? que ha venido implementando y que tanto éxito ha tenido hasta ahora. A terminar, Araceli, en medio de estas claves del día, de cara al inversor, ¿dónde dirías que deberíamos buscar las oportunidades o cuál debería ser el movimiento a llevar a cabo o la inactividad? Bueno, principalmente es la cautela y el estar confiado de en las inversiones que tengan, ¿no? Eso es lo principal. No dejarse llevar por los movimientos de mercado, que sí que estamos viendo en determinadas sesiones que están siendo muy volátiles, está siendo tanto diario como intradía, pero aún el índice de volatilidad está a niveles de 30, no niveles cercanos a otras históricamente a otros niveles que han sido de pánico, ¿no? Entonces, primero, mantener la calma. Segundo, bueno, pues ante esta situación de incertidumbre, los rebotes o las subidas, aprovechar para esas inversiones que no estemos tan seguros, reducirlas o deshacernos de ellas. Y de cara a una posible recesión, que es lo que se está descontando en el mercado, esta inflación, los sectores tradicionalmente que lo han hecho bien han sido commodities, energía, real estate, o sea, inmobiliario, con lo cual, bueno, pues se supone que esos sectores continuarían haciéndolo bien. Lo que pasa es que estamos, yo creo que en un punto de inflexión que si el conflicto bélico se resuelve en un plazo medio-corto plazo, probablemente los mercados puedan seguir su senda que tomaron a principios de año, y bueno, no hacer bandazos de cambios de sectores muy bruscos, ¿no? Desde el 23 de febrero que comenzó la contienda, pues los sectores que mejor lo han hecho pues son recursos básicos, energía, frente a y los peores, pues por ejemplo autos o sector bancario, frente al cómo llevaban el año hasta el 23 de febrero, que era los sectores ganadores eran el bancario, energía y el perdedor tecnología, con lo cual hay unos bandazos muy grandes en cuanto a sectoriales que yo creo que deberíamos mantener la calma y no precipitarnos en cambios bruscos sectoriales. Pues Araceli, muchísimas gracias un día más por madrugar aquí en Negocios Televisión con nosotros y este tiempo de análisis. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, que paséis un buen día.